Pese a la gruesa y caliente artillería que se despliega contra ella, Venezuela resiste con dignidad y apegada profundamente a su institucionalidad democrática. El clima de acoso contra esta nación suramericana se ha recrudecido y le ha colocado en epicentro de interés mundial a propósito de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para un segundo mandato constitucional consecutivo, reelecto el 20 de mayo último por más de 6 millones de votantes en unas elecciones directas, secretas y universales. No obstante, una agenda de desconocimiento del juego democrático, de una narrativa claramente intervencionista, estuvieron en ese acto protocolar de democracia, de ratificación, más de 90 delegaciones internacionales y decenas de voceros de organismos como ALBA, TCP, Liga Árabe, NOAL y BRICS. Sigamos analizando qué derivaciones destacan de ese intento de deslegitimar al presidente de un país tan clave en el tablero como Venezuela. ¿Qué consideraciones geopolíticas se desprenden de esas particularidades políticas que enfrenta este país? ¿Y qué impone ese maniqueísmo generado por Estados Unidos de si se avala o no ese injerencismo contra Venezuela? Venezuela y sus relaciones geopolíticas, muralla de contención, garantía de paz. Parte 2 es nuestra jugada crítica de hoy. Desplegado está el tablero, miramos últimos hechos y actores involucrados. Acompáñenos. Con todos los ojos puestos sobre sí, el presidente Nicolás Maduro asistía este jueves en Caracas a su acto de juramentación como mandatario. Ello ocurría en el Tribunal Supremo de Justicia porque el máximo órgano legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, está en situación de desacato judicial. Y a una ceremonia de ratificación de su liderazgo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y entre otras cosas que iremos desgranando en esta jugada crítica, esto que sigue ponía de manifiesto el jefe de Estado en uno de los 2 discursos pronunciados el día de ayer. Que Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica, en una guerra mundial contra nuestro país. Ya lo referíamos y es bueno volver sobre este punto. En la ubicación geográfica de Venezuela, en su fachada caribeña y continental y en la posesión, en el haber de vastas reservas de riqueza, podríamos hallar una poderosa razón de esa hostilidad persistente hacia ella. República Bolivariana de Venezuela. Está situada en la parte septentrional de América del Sur, goza de una fachada continental y posee un gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe. Su territorio continental limita al norte precisamente con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al oeste con la República de Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana, país con el cual mantiene la reclamación histórica por la Guayana Esequiba, un área de casi 160.000 kilómetros cuadrados. Ejerce soberanía sobre miles de kilómetros de mar territorial, Mar Caribe, zona contigua y Océano Atlántico, bajo el concepto de zona económica exclusiva. Político-administrativamente funciona como una república federal presidencialista con 24 entidades que albergan una población diversa de más de 31 millones. Su capital y ciudad más poblada, una de las más urbanizadas del continente, es Caracas, situada en la región central y muy próxima a la costa. Este país tiene en su haber un abanico muy amplio y diverso de recursos naturales. En su gran faja petrolífera, Hugo Chávez tiene las mayores reservas mundiales certificadas de petróleo, pesado, mediano y liviano, y gas natural. Se suman todos los derivados transformados en sus refinerías y complejos criogénicos y de orimulsión. Destaca también la variedad de minerales contenida en el arco minero del Orinoco, así como productos pesqueros y agrícolas que se obtienen de sus llamativos mares y extensos suelos fértiles que atraviesan toda su geografía. Su belleza y envidiable biodiversidad hace que Venezuela sea un país atractivo para el turismo. Entre otras, es fundadora de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos OEA, ALBA, TCP, UNASUR, Petrocaribe, CELAC, OPEP y Movimiento de Países No Alineados, NOAL, grupos que actualmente preside la República Bolivariana. Otros datos nos aportan distintos sitios digitales. Hoy hemos elegido los siguientes. Comienzo con Misión Verdad. 10 lecturas políticas esenciales que nos deja el 10 de enero. Dice en este artículo que muestro a continuación: pese a lo que se diga en el frente interno venezolano, lo que en realidad sucede al respecto de Venezuela está demarcado en el frente externo.
Es decir, son los intereses foráneos los que rigen el dinamismo y la fluidez de los eventos que colocan a Venezuela hoy como centro del interés mundial. Venezuela es piedra angular de una disputa por recursos y es en sí misma pivote de una influencia subregional que en los últimos 20 años ha contravenido el poder de Washington en lo que cree es su patio trasero. Me mudo ahora a Venezolana de Televisión, canal estatal de Venezuela, su sitio digital btv.gov.be dice: Venezuela convoca a cumbre de presidentes latinoamericanos para el diálogo. Es parte de lo noticioso que se desprendía de todo lo que ocurría ayer en una jornada muy intensa. Decía el jefe de Estado desde el Tribunal Supremo de Justicia, tras su proclamación ante la Sala Constitucional: lanzo el reto, lanzo la propuesta. Le mostramos acá lo tenemos. Lanzo el reto, lanzo la propuesta, una cumbre para revisarnos desde adentro, para llegar a un acuerdo que no permita o que nos permita madurar y superar este clima de intolerancia ideológica que daña a nuestro continente. Así hacía la convocatoria a una cumbre presidencial en Latinoamérica para dialogar y tratar asuntos de interés regional cara a cara, como decía textualmente el jefe de Estado venezolano. Me voy ahora a casa, telesurtv.net tiene una nota intitulada: ONU seguirá trabajo con Venezuela en nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro. Bueno, Naciones Unidas confirmaba ayer mismo que proseguirá su trabajo mancomunado con el gobierno legítimo de Venezuela en este segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, periodo 2015, o mejor dicho, 2019-2025. Bueno, en casa también se reseña: el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, afirmaba que así lo hará el organismo multilateral, cooperación en distintas áreas estratégicas de desarrollo. Bueno, aquí lo tenemos. Y ahora migro al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC.org. El título de lo que queremos mostrar a continuación es: Venezuela entre legalidad y legitimidad, desde la autoría del investigador español Alejandro Fierro, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca, analista de esta nuestra casa y articulista en distintos medios internacionales. Refiere Fierro: el concepto de comunidad internacional, tan usado por estos días, agregamos nosotros, carece cada vez más de sentido, al menos de la forma en la que se venía utilizando desde la caída del muro de Berlín y que sobreentendía la condición de única potencia de Estados Unidos. Es cierto que entre los 46 estados que dicen que no van a reconocer a Nicolás Maduro están algunos de gran peso específico, empezando por Estados Unidos, además de Alemania, Francia, Gran Bretaña o Brasil. Pero también es cierto que son 148 las naciones que no se han sumado, más del triple, y entre ellas figuran algunas con un enorme protagonismo político y o económico como Rusia, China o India. Toda Asia, exceptuando Japón, con su vitalismo y pujanza, ha rechazado unirse a esa iniciativa liderada por los estadounidenses. Lo mismo cabe decir de África. En términos demográficos, esos gobiernos representan a más de 6.300 millones de personas de las aproximadamente 7.300 que habitan el planeta. Bueno, queremos repasar la dinámica noticiosa con muchos más detalles, porque ello nos permite trasladarnos, movernos hacia la profundidad de esta nuestra jugada crítica sobre Venezuela en el concierto internacional. Desde Caracas, Luis Tavera, nuestro corresponsal, nos cuenta qué ocurrió, Luis, y cuéntanos también cómo lo aborda la mediática hoy día, el día siguiente de la noticia. Hola Lucía, un saludo para ti y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Varias claves que hay que analizar durante este postdía de juramentación presidencial del presidente Nicolás Maduro. Desde tempranas horas, en el centro de la capital venezolana se concentraron varias organizaciones políticas y ciudadanía en general, quienes voluntariamente decidieron acompañar y ser testigos a través de varios monitores que habían en las avenidas y también poder ver cuando el presidente llegara ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para poder realizar su juramento presidencial. Con respecto a la mediática internacional, si bien es cierto que en Venezuela fue noticia a nivel internacional, quisieron desde antes del 10 de enero mostrar a un gobierno desolado o a una Venezuela sin ninguna clase de alianzas ni apoyo. Sin embargo, ayer se pudo ver las más de 90 delegaciones internacionales, incluyendo mandatarios como el de Cuba, Bolivia
que asistieron y acompañaron al presidente en esta toma de posesión. Sin embargo, otros medios también declaraban que la OEA no había reconocido este juramento presidencial, pero ayer también varias organizaciones con el mismo peso pudieron decir que sí era constitucional y que sí reconocían el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Otro de los puntos que había que analizar era la postura de la ciudadanía en general. Ellos decían que Venezuela siempre durante estos 20 años habían demostrado su cultura democrática a través del voto, y es por eso que el pasado 20 de mayo el presidente Nicolás Maduro se posiciona y obtiene la victoria con más del 67% de los votos para una reelección. Ayer el presidente también en su discurso ante el Tribunal Supremo de Justicia resaltaba varios componentes que pondrá en práctica en este segundo periodo presidencial hasta el año 2025, y es justamente combatir lo que es este bloqueo financiero y también la conjura mediática que busca justamente esto, lo que ha denunciado el Ejecutivo Nacional durante todo este tiempo, que es desacreditar y buscar la desestabilización política, que las mismas personas ayer desde las calles alzaban su voz para seguirla defendiendo. Puntos que resaltaban las personas era inclusión social, protección social y también esa reivindicación que han tenido los adultos mayores y también ese reconocimiento a los pueblos indígenas que también ayer acompañaron al presidente Nicolás Maduro. Se pudo ver también a través de los analistas que decían que los titulares que habían en redes sociales eran de una usurpación de poderes, pero también, por otro lado, analistas declaraban y citaban justamente lo que la Sala Constitucional de Venezuela detallaba, el marco jurídico del por qué el mandatario venezolano decidió y enmarcado en la Constitución Nacional, el mandatario venezolano tuvo que juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, y es justamente porque la Asamblea Nacional de Venezuela se encuentra en un estado de desacato que impide ser un órgano activo para poder recibir una juramentación presidencial. Un contexto bastante complejo, sin embargo, se pudo realizar lo que muchos gobiernos internacionales, como el Bloque Internacional Autodenominado Grupo de Lima, había declarado que no se iba a poder realizar esta juramentación. Sin embargo, ayer, 10 de enero, Caracas estuvo en total normalidad. Nosotros desde Telesur pudimos también visitar varios puntos de la ciudad. Habían personas en sus actividades cotidianas y también desde este punto, desde el centro de Caracas, estaban las personas apoyando este juramento presidencial que se dio sin ninguna clase de inconvenientes. Gracias, Luis, por los detalles. Muy interesante el abordaje que hace la mediática, ¿no?, tradicional, que responde a esos intereses. Te despido, Luis, y desde uno de los centros de operatividad de esta guerra, de esta narrativa intervencionista contra Venezuela, vamos ahora a enlazar desde Washington, D.C. con Alina Duarte, otra de nuestras corresponsales. Hola, Alina. Hola, ¿qué tal, Lucía? Así es, como bien lo menciona ya nuestro compañero. Quisiera decir que solo fue el día de ayer esta ofensiva mediática, esta ofensiva del gobierno estadounidense en contra de Venezuela. Sin embargo, lamentablemente esto ha ocurrido durante los últimos años y se ha recrudecido durante la administración de Donald Trump. La imposición de sanciones económicas unilaterales, que en realidad a ellos les gusta cambiar estas narrativas y decir que son sanciones, cuando en realidad no es que estén castigando algo, están castigando precisamente que no siguen sus órdenes como estaban acostumbrados previo a la década de los 90. Entonces, esto ha venido ocurriendo desde hace ya varios años. Sin embargo, con Donald Trump, esto ha sido cada vez más abierto y los medios, en realidad es importante poner el acento ahí, no lo han registrado. Incluso aún el debate no se ha puesto cuando el diario The New York Times en meses pasados también daba a conocer esta reunión del gobierno de Donald Trump para un posible golpe junto con una facción de rebeldes militares en Venezuela. Eso no se contempló, como no se da esta narrativa también de lo que implica la Organización de los Estados Americanos, quien durante los últimos meses ha insistido en reunirse de manera sistemática para tratar el tema de Venezuela. Y no es que tal vez no estén interesados en Venezuela, tal vez no se pone el mismo acento, y eso es claro con otros problemas de la región. Hay un discurso político detrás de esto, el uso faccioso de este lenguaje, y bueno, esto cada vez es más público. Sin embargo, no se retoma, insisto, como no se retomó, por ejemplo, el día de ayer la llamada telefónica del secretario de Estado Mike Pompeo
con Juan Guaidó, que como escuchábamos pertenece a esta Asamblea Nacional Venezolana en desacato. Ayer también estas personas que han recurrido a huir de Venezuela y mantenerse, según ellos, en autoexilio aquí en Estados Unidos, viven en la impunidad absolutamente en las calles de Washington, en las calles de Miami, generan estas reuniones que se dan a conocer en medios en contra del gobierno venezolano. Sin embargo, esto tampoco parece ser importante, como no es importante o es minimizado este discurso que Donald Trump en algún momento también declaró públicamente, hacer uso de este discurso de que Venezuela podría ser una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y así contemplar una intervención militar. Intervenciones militares, posibles golpes de Estado, esa es la narrativa de Estados Unidos, que se jacta de ser el ejemplo de democracia en el mundo. Lucía. Gracias, Alina. Alina Duarte, desde Washington, D.C., capital estadounidense. Bueno, vale preguntarse qué indicios nos llevan a pensar que ese boicot a la asunción del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hace parte de un plan todavía mucho más abarcador que nada tiene que ver con eso que tanto propugnan esos sectores que promueven la guerra contra Venezuela, es decir, el respeto a la democracia. Y también es importante preguntarnos qué trascendencia, qué tanta envergadura podría tener que un grupo de países, esos que hacen parte del autodenominado Grupo de Lima, decidan no reconocer la legitimidad de un presidente electo en urnas. Eso lo vamos a revisar en ese camino, vamos a avanzar cuando lleguemos al análisis. Solo después de una pausa vamos al encuentro de nuestro invitado de una vez, que ya está acá en estudio. Vamos para allá. Venezuela está en el centro de los ataques por varias de las condiciones que le otorga esa excepcional ubicación geográfica y el liderazgo regional y mundial ganado a fuerza de voluntad política y pulso desde la llegada de la Revolución Bolivariana, obtenido gracias a esa visión de multipolaridad. Como nación caribeña, ha tejido alianzas con países de esta región, tradicionalmente oprimidos, condenados al retraso, a la exclusión, y ello también está en la mira hegemónica. Y si no, recordemos que en 2018, muy reciente, el secretario de Estado de Estados Unidos de ese entonces, Rex Tillerson, afanadamente hacía una escala en Jamaica, en una gira por América Latina cuya agenda empezaba y terminaba en Venezuela. En el plan de acciones contra Venezuela está cortarla del Mar Caribe, zona estratégica de seguridad nacional, e interrumpir el suministro solidario hacia Petrocaribe, organización de la cual es promotor y fundadora la nación suramericana. El ex jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, conversaba el año pasado en Jamaica la necesidad de crear una coalición multilateral que amplíe el respaldo a favor de un embargo de petróleo venezolano. Tillerson habló en aquella oportunidad de lograr mayor independencia energética del Caribe a partir de la abundancia de América del Norte. Ello pasa por eliminar o desplazar Petrocaribe, de modo que Estados Unidos pueda monopolizar el mercado energético caribeño. La captación de Jamaica, incluso para una jugada más abarcante, resulta fundamental, según se desprende de aquella agenda de 2018, que no es nueva y es consciente con la política desarrollada antes del presidente Donald Trump de boicoteo de Petrocaribe y de afectar el círculo de refinanciación de PDVSA en esta región al sureste de Norteamérica. Hoy, las sanciones de Estados Unidos impiden que los socios caribeños paguen sus compromisos adquiridos con Venezuela y afecta a las empresas mixtas conformadas por la estatal petrolera PDVSA junto a sus pares de la región. Ello se cruza con las ansias de Estados Unidos de obtener de la OEA los votos del Caribe para conseguir el número de apoyos requeridos para sancionar a Venezuela, en aras de mostrar al mundo que su postura contra el país no es unilateral, sino que gana el consenso de una mayoría en el concierto internacional. Una y otra vez, Estados Unidos ha fracasado en ese intento de acompañamiento, justo por el respaldo que Venezuela ha recibido de los países caribeños, que ha servido de muralla de contención. Además, Venezuela, vista la hoja de ruta, ha tramitado su desincorporación del bloque y aún asediada como nunca antes, se afana de preservar sus relaciones de complementariedad y despejar las incertidumbres que generan las amenazas sistemáticas.
Sumamos la visión de nuestro analista José Cruz Campagnoli, licenciado en Ciencias Políticas, exdiputado por el Frente para la Victoria por Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está, José? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido, el placer es nuestro. Bueno, decíamos al comienzo, hay una narrativa claramente intervencionista. Para empezar a despejar las incógnitas que hemos ido planteando en la primera parte del programa, le pregunto qué tanto peso, qué tanta influencia ejerce ese grupo de países que ha decidido decir, o cuyos gobiernos, para ser más específicos, ha decidido decir no reconocemos la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, aun cuando la asunción para un segundo mandato estuvo precedida de un proceso electoral. Bueno, me parece que la decisión del Grupo de Lima, de estos 13 países, porque México no ha firmado esa declaración, tiene un componente de soberbia, pero un componente de impotencia muy fuerte. De soberbia porque creen que ellos tienen facultades en tanto gobierno para discutir o tomar decisiones sobre lo que pasa dentro de un país que es soberano como Venezuela. Sí. E impotencia porque yo veo un gesto de desesperación por parte del gobierno de Estados Unidos y también del Grupo de Lima, porque evidentemente todas las estrategias que se trazaron para terminar con el gobierno bolivariano desde el 2002 en adelante han fracasado sistemáticamente y ellos no esperaban que el presidente Nicolás Maduro sea reelecto el 20 de mayo del año pasado y por lo tanto frente a la impotencia que tienen porque no pueden alterar las condiciones internas en Venezuela y el pueblo evidentemente mayoritariamente, a pesar de las complejidades que existen, sigue acompañando a la revolución. Frente a eso, me parece que lo que hay es un acto de impotencia, de desesperación. Entonces emiten este tipo de declaración que, de mi punto de vista, obviamente no es bueno y obviamente eso hace daño, pero tiene pocos efectos prácticos en cuanto a la posibilidad de influir en el curso de los acontecimientos dentro de Venezuela. Ahora, ¿a qué se debe ese fracaso sistemático? Nos dice Estados Unidos y sus aliados tienen impotencia porque fracasan sistemáticamente en su intento de desestabilizar a Venezuela. Ninguna de las estrategias que ponen en marcha le funciona o le sirve para conseguir el objetivo último. Bueno, por un lado me parece que Estados Unidos está en una posición declinante en términos mundiales. Ya no es la potencia unívoca que organizaba y era el gendarme del mundo, sino que hoy hay un mundo más multipolar, más multilateral. La emergencia de China, de India, de Rusia, hace que el poderío de Estados Unidos haya mermado. Y por otro lado, los países de la región de América Latina, o los gobiernos, perdón, que apoyan o que son parte del Grupo de Lima, son gobiernos que tienen dificultades, en muchos casos, a la hora del ejercicio de su legitimidad dentro de sus países porque son gobiernos de derecha, muy cuestionados. Por lo tanto, me parece que esa combinación hace que tenga dificultades. Y por otro lado, me parece que el pueblo venezolano y el gobierno chavista desde 1998 han iniciado un curso de acción y han iniciado un camino de soberanía, de dignidad, de autodeterminación, de afirmación de su soberanía, que ese camino ha calado fuertemente en una parte importante del pueblo y evidentemente después de haber transitado 25 elecciones en 20 años, la revolución ha triunfado en 23 y cuando ha perdido en el 2007 y en el 2015 ha reconocido esos resultados. Entonces lo que se ve es que mayoritariamente el pueblo venezolano apoya este gobierno porque se siente parte de este gobierno. Entonces esa fortaleza y la debilidad que existe dentro del Grupo de Lima y de la política global de Estados Unidos, me parece que dan cuenta de que tropiezan sistemáticamente con sucesivos fracasos y que no pueden lograr el objetivo que es que el gobierno de Venezuela caiga. José, hablemos también de la argumentación de una de las partes, que no es nueva. CNE, Consejo Nacional Electoral, es fraudulento, que es un ataque directo, una vez más, a la institucionalidad democrática vigente. No todas las fuerzas políticas opositoras participaron, eso hace parte también de la argumentación. Además dicen, no hubo observadores internacionales independientes y se omiten una cantidad de cosas. Por ejemplo, respecto de las fuerzas políticas, se dice no todas participaron, pero no se dice que las que no estuvieron en ese proceso electoral lo hicieron a conciencia y a voluntad, ¿no? Le pregunto si esa narrativa cala en los pueblos y si se intenta acaso matar la verdad.
Obviamente, en una confrontación de este tipo, la primera que pierde es la verdad. Por un lado, el gobierno, el Grupo de Lima y Macri, entre ellos, sostienen como gobierno legítimo de Venezuela a la Asamblea Nacional que fue electa en el 2015. Esa elección del 2015 contó con las mismas características, las mismas garantías constitucionales, los mismos procedimientos, los mismos veedores internacionales que la elección del 20 de mayo del 2018 cuando fue electo Maduro. Entonces, ¿por qué reconocen esa elección del 2015 y no la del 2018 si se dio bajo las mismas circunstancias? Segundo, el año pasado hubo elecciones el 30 de julio para la constituyente. La oposición no participó y hubo 8 millones de votantes. En elecciones de octubre para las 23 gobernaciones toda la oposición participó, hubo veedores, yo estuve como veedor y hubo veedores internacionales, había fiscales opositores, la oposición participó entera y perdió. El 10 de diciembre del año pasado, en las elecciones para las 335 alcaldías, la mitad de la oposición participa, la mitad se abstiene. Y también perdieron. Y en las elecciones de mayo del 2018, Henry Falcón opositor, sacó 2 millones de votos. Javier Pertucci sacó 1 millón de votos. O sea que la oposición, o una parte se presentó, otra parte no. Por lo tanto, el argumento de que no hay condiciones ni garantías constitucionales para que la oposición pueda participar libremente son falsas. Lo que hay que decir es que la oposición en Venezuela evidentemente no pudo constituir un polo confiable que pueda ser atractiva para una parte de la población y disputar en el marco democrático las elecciones. Y me parece a mí que haber intentado la vía insurreccional, el golpe de Estado, las guarimbas como mecanismo, ha logrado que la propia oposición caiga en un descrédito gigantesco. Por lo tanto, no se puede culpar al gobierno de Venezuela, a su presidente, de los propios fracasos de la oposición. Y por otro lado, me parece también importante destacar que es una obviedad, pero ¿alguien puede pensar que en los Estados Unidos las decisiones de ese país se pueden tomar en otro ajeno a Estados Unidos? No, nadie podría decir las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos y su pueblo se toman en Venezuela, se toman en Brasil o en Argentina. ¿Y por qué se puede pensar como que es correcto que las decisiones que se toman en Venezuela las puede decidir el Grupo de Lima, Estados Unidos o la Unión Europea? No cabe en ninguna cabeza que no sea una cabeza colonizada por un pensamiento colonial o imperial. Y por último, te digo, frente a esta pregunta, hay una discusión de fondo que tiene que ver con las mínimas nociones básicas de derecho internacional. Sí. ¿Cuál es la fuente de legitimidad de un gobierno? ¿Cuál es la fuente de legitimidad? Por lo menos desde el Renacimiento hasta ahora, desde la salida de la Edad Media hasta ahora, la fuente de soberanía de un gobierno reside en el pueblo. Y el pueblo es quien decide quién gobierna y quién no gobierna. Y eso es intransferible, además. Es intransferible. Ya no es más Dios, como era durante la Edad Media, que lo hacía a través de un monarca, y tampoco es una potencia que está fuera de los límites territoriales de un país. Por lo tanto, la fuente de legitimidad de un país es su pueblo, y el pueblo venezolano ha elegido en 23 de las 25 elecciones durante 20 años al gobierno chavista para que lleve adelante el proceso de transformaciones. Por lo tanto, la postura de la oposición, del Grupo de Lima, del propio Macri, tiene por un lado una cuestión de soberbia y autoritarismo de creerse los dueños del mundo, y por otro lado mucha precariedad en términos argumentativos, porque no saben o no quieren asumirlo dónde reside la fuente de soberanía, y quien toma las decisiones en un país soberano, aunque les pese a ellos, es el pueblo, y en este caso el pueblo de Venezuela. José, también vale preguntarnos en qué sentido la geopolítica que ha desarrollado la República Bolivariana de Venezuela en función de tejer alianzas operativas, funcionales a la multipolaridad, a eso que nos referíamos, es un muro de contención y garantía de paz. ¿Hasta qué punto eso es así? Vamos a hacer una pequeña pausa y avanzamos en ese sentido en el análisis. ¿Cómo no? Ya volvemos con nuestro invitado en esta jugada crítica sobre Venezuela y sus relaciones geopolíticas.
Estamos de vuelta. Venezuela ha desarrollado una geopolítica trascendental, dirigida expresamente a esquivar la peligrosa política de cerco financiero, económico y comercial que llega desde Estados Unidos y gobiernos aliados y es asusada por sectores políticos internos. Esa geopolítica pasa por los hechos que rememoramos a continuación, que no son los únicos, ojo, pero sí que están frescos en nuestra memoria y son ejemplares. Estados Unidos recurrentemente se arroga para sí la potestad de imponer severos castigos a los países que decían soberanamente salir de su órbita de influencia. Es el caso de Siria, Irán, Rusia, China y Venezuela. Este escenario de bloqueo que genera una serie de impedimentos para las naciones sancionadas porque Estados Unidos controla su antojo el establishment, ha sido al mismo tiempo propicio para el fortalecimiento de agendas comunes y en desarrollo, en áreas estratégicas de cooperación, bajo principios de complementariedad, solidaridad y respeto de asimetrías y a la vez para el diseño creativo de alternativas geopolíticas y de financiamientos basados en otro sistema transaccional. Es así como el presidente venezolano Nicolás Maduro cerró el 2018 con varios encuentros trascendentales para materializar ese objetivo. Por ejemplo, en el último trimestre de 2018 firmó con China 28 acuerdos en finanzas, ciencia y tecnología, vivienda, minería, alimentos y medicinas, con la posibilidad de que en el área energética el gigante asiático reemplace a Estados Unidos como principal comprador de petróleo venezolano. También estuvo en Estambul, Turquía, y muy pronto recibiría a su homólogo Recep Tayyip Erdogan en Caracas para la firma de acuerdos de inversión conjuntas con la participación de cerca de 100 empresarios, siendo la refinación y venta de oro punto clave para la alternativa que se persigue a la hegemonía del dólar. Y finalmente el jefe de Estado venezolano visitó Moscú, capital de la Federación Rusa, para ratificar con la nación euroasiática convenios comerciales y militares. Y es que razonablemente la nación suramericana ha decidido reforzar las herramientas necesarias para la defensa de su soberanía con la ayuda de estos países amigos que buscan configurar un nuevo mapa mundial de relaciones y de poder. Destaca la visita durante varios días a puerto venezolano de un buque hospital de la Armada China y la realización de ejercicios militares con Rusia, que implicó la llegada de 4 potentes aviones de la Fuerza Aérea Rusa. Ambos hechos fueron elementos disuasivos de expresas intenciones foráneas de intervenir Venezuela. Seguimos con nuestro invitado en estudio. Se trata de José Cruz Campagnoli, licenciado en Ciencias Políticas, exdiputado argentino por el Frente para la Victoria y por la Ciudad de Buenos Aires. Y un plus, ha participado en distintos procesos electorales venezolanos en calidad de acompañante internacional. José, sigamos acá conversando sobre esta jugada crítica. Queremos saber primero en este segmento si coincide con nosotros cuando decimos que en la cantidad de bondades que le otorga la situación geográfica venezolana, en el potencial energético innegable, reservas para más de 200 años en materia de petróleo, radica esa sistemática agresión contra el país. Sí, centralmente. Yo creo que cuando uno se acuerda, hace memoria y ve la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿te acuerdas del año 2003? Sí. El argumento era que había armas de destrucción masiva, que después se confirmó que era falso ese argumento. ¿Por qué ocuparon Irak? Por el petróleo. ¿Cuántos muertos hay hasta ahora en Irak? 1 millón de muertos. En Libia, exactamente lo mismo. En Siria, que por suerte se han equilibrado las fuerzas y hay menos posibilidad de destitución de su presidente, el tema es el petróleo. Lo que no soporta Estados Unidos es que Venezuela administre sus recursos naturales, en este caso los hidrocarburos, de forma autónoma y en función de distribuir los recursos que se derivan del petróleo al conjunto de la población, que es lo que hizo Chávez y se está ahora desarrollando. Entonces el eje, el verdadero motivo por el cual Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima avanzan sobre Venezuela es que quieren administrar ellos los recursos naturales que tiene un país y los recursos estratégicos de un país son de ese país. Como ocurría antes en la Cuarta República, por cierto. Bueno, la Cuarta República fue toda una etapa donde, excepto algunas excepciones, lo que ha habido fue una entrega sistemática de los recursos energéticos a Estados Unidos y por lo tanto estaban bien. Cuando se decidió a partir del 99 con Chávez que los recursos de Venezuela los deciden los venezolanos y las venezolanas, ahí empezaron los problemas. Pero me parece que son los costos de tomar decisiones por sí mismo, los costos de la autoafirmación, los costos de la dignidad, los costos de la soberanía, y me parece que Venezuela ha iniciado un camino de mucha dignidad
y enfrentando con bastante holgura, aún a pesar de los sacrificios, estos avances. Ahora, también interesante dilucidar ese interrogante que dejábamos en el aire respecto a la geopolítica que ha desarrollado Venezuela desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Siempre decimos, se ha encargado, o se han encargado, ya debemos decirlo en plural, los dos gobiernos de la Revolución, el de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, de tejer un abanico de relaciones internacionales alternativas que significa salir de esa órbita de influencia de Estados Unidos. ¿Eso le ha sido a Venezuela funcional? ¿Le garantiza paz hoy día? ¿Es lo que hace que sea una suerte de muralla de contención ante estos pretendidos ataques? Yo creo que centralmente es así, centralmente es así. Primero hay un concepto que hay que desmontar, esta idea de qué es el mundo. Porque se instala una idea de que el mundo es Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América Latina que colaboran con la estrategia de Estados Unidos. ¿Qué países desconocen a Venezuela, al gobierno de Venezuela? 48 países. Pero el mundo tiene 196, 197, o sea, hay 148 países en este mundo que reconocen al gobierno democráticamente elegido de Nicolás Maduro. Sí. Segundo, esos 148 países, como se decía acá, tienen una población de 6.300 millones de personas, de un mundo de 7.300 millones. O sea, casi el 80% de los habitantes de este mundo viven en países que reconocen a este gobierno democráticamente elegido. Por lo tanto, el concepto de mundo tal cual nos quieren inocular es un concepto que es bien distinto a un concepto más global y complejo de mundo. En segundo lugar, todos esos países, o buena parte de esos países que reconocen al gobierno democráticamente elegido de Nicolás Maduro, lo han manifestado y acompañan a este proceso. Entre ellos grandes potencias, como China, como Rusia, como India, que son parte de las potencias que hacen que el tablero mundial esté más distribuido y que no haya un mundo unipolar. Y después hay otro elemento que para mí es central, que fue la solidaridad que derramó Venezuela en los países más damnificados del continente. Yo me acuerdo que cuando asumió Néstor Kirchner, en el 2003 había poco acceso al crédito por parte de Argentina. Los que tuvieron una actitud colaborativa de solidaridad con Argentina, prestando dinero, fue Venezuela con Hugo Chávez. Y hay una anécdota que me ha contado una querida compañera acá de Venezuela, que en el marco de la diplomacia con los pueblos, se ha hecho un convenio en su momento de Venezuela con el sur de Nueva York, con el Bronx y con Harlem, y había llegado petróleo por primera vez en su historia, y los niños podían en las casas jugar en el piso porque ya no hacía frío. Sí. Entonces la diplomacia y la solidaridad de Venezuela hizo que en Estados Unidos, el país más rico del mundo, a través de Citgo, haya calefacción en los crudos inviernos de Nueva York y los niños estadounidenses puedan jugar sin abrigo en sus casas en el piso, por primera vez en la historia. Eso habla de un nivel de solidaridad y desprendimiento que tuvo y tiene el gobierno bolivariano de Venezuela, que en muchos casos no se ve, pero en muchos otros sí, pero que arraiga en la cultura de los pueblos. Y esos tejidos de solidaridad, de desprendimiento, hace que hoy los países como Estados Unidos, que aún son muy potentes, no tengan capacidad para quebrar o doblegar a este pueblo, porque está rodeado de una solidaridad mundial que no es por oportunismo. Está rodeado de una solidaridad mundial que tiene raíces históricas y que me parece que tiene que ver también con esta historia, con esta historia más profunda que tiene Venezuela, la historia de Bolívar, cuando Bolívar sale a libertar. Los ejércitos de Venezuela salieron de este país solamente para libertar otros pueblos, la Gran Colombia, la independencia de España. No fue producto, la independencia de Venezuela, de España y de Colombia no fue producto de Estados Unidos, como dijo Iván Duque. Fue producto de la solidaridad del ejército del libertador Simón Bolívar. ¿Y por qué, me detengo un segundo, por qué Iván Duque dice lo que dijo de que la independencia de Colombia fue producto de Estados Unidos? No fue por ignorancia, desde mi punto de vista, o desconocimiento de la historia. Adrede. Yo creo que fue adrede. ¿Y qué persigue
persigue instalar una idea de que la libertad de los pueblos de América Latina depende de Estados Unidos para desmontar del corazón de los pueblos latinoamericanos, en este caso de Colombia y de Venezuela, esa idea de nación, esa idea de patria grande, esa idea de que hay que defender la soberanía, porque si logran romper ese lazo que hay entre el pueblo y su identidad histórica de soberanía, de dignidad, de resistencia, de autonomía, si logran quebrar esa memoria histórica, tendrán mejores condiciones para lograr que la política de Estados Unidos penetre en el alma del pueblo venezolano, colombiano o argentino. Entonces Duque no fue inocente. Quieren quebrar una memoria histórica para poder avanzar por un camino, porque los caminos que emprendieron hasta ahora no les dieron evidentemente buenos resultados. Por lo tanto, me parece que esa solidaridad que vos decías y esa política multilateral de Venezuela con el resto de los países del mundo y con los pueblos del mundo hace que hoy la revolución siga de pie y que tenga, según mi opinión, tenga vida para el rato. Y contra todo pronóstico, el presidente de la República asistió a su acto de juramentación, estuvo en ese acto de ratificación de su liderazgo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguidamente. El lunes irá a la Asamblea Nacional Constituyente, dijo ya que dará importantes anuncios económicos al país. Entonces le pregunto, ¿toda esa parafernalia, esa laraca bélica que trató de imponerse, dio algún resultado? No, por eso te decía que me parece que el sinónimo o cuál es el denominador común que yo saco de las declaraciones del Grupo de Lima, de la ruptura de la relación diplomática de Paraguay, me parece que el signo es la impotencia. Son un grupo impotente que no tiene capacidad para torcer la voluntad del pueblo venezolano y de su gobierno y que frente a esa impotencia actúan de la forma que actúan. Ayer yo asistí a la juramentación del presidente, después a la ceremonia militar donde el conjunto de las Fuerzas Armadas juraron lealtad al presidente. El lunes que viene la Asamblea Constituyente va a presentar el Plan de la Patria. O sea, en Venezuela se ve, en las calles de Caracas, se ve una cosa totalmente distinta a lo que se dice en mi país, Argentina, de lo que pasa en Venezuela. Uno viene de Argentina y parece que viene a un lugar donde la gente se está matando en la calle entre sí, en guerra, con bombas, con gente muriéndose en la calle, y llega a un país donde esas cosas no pasan. Hay complejidades, hay dificultades que son innegables, pero lo que nos pintan de afuera no pasa. Entonces hay dos mundos distintos. Entonces, lo importante sería poder conocer Venezuela directamente para ver que si bien hay dificultades, hay un pueblo y un gobierno y una institucionalidad que se desarrolla en paz, con normalidad y con todas las garantías constitucionales. El presidente de Argentina dijo que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro porque rompió la Constitución. Ahí hay mediocridad en ese argumento. Ese argumento no tiene posibilidad de repregunta, porque si alguien le preguntara a Macri en qué aspecto rompió la Constitución, no sabría qué responder. Entonces, asistimos también a gobiernos en Latinoamérica que son adláteres de la política de Estados Unidos, que tienen mucha precariedad conceptual, argumentativa, y eso me parece que da cuenta también de la gran impotencia que tienen, porque pero todo lo que intentaron, golpes de Estado, magnicidios, guarimbas, bloqueo económico, intentar rendir al pueblo por hambre, inhabilitar el acceso a medicinas, bloquear importaciones, todo eso en 20 años no les ha dado resultado. Entonces me parece que ahora se sumergen en declaraciones odiosas, beligerantes, casi fascistas. El Grupo de Lima se ha convertido no en un grupo de países, de estados y con presidentes, sino que se ha convertido en un grupo de partidos políticos o de operadores de intereses extranjeros sin ningún tipo de resultado. O sea, como operadores de intereses extranjeros son malos porque no han podido lograr sus objetivos. Entonces me parece que el signo del Grupo de Lima hoy es que son un grupo de fracasados y que están atravesados por la impotencia y la desesperanza de ver que ellos quieren que pase una cosa y en Venezuela pasa otra distinta.
José Cruz Campagnoli, muchísimas gracias por sus reflexiones, por este análisis, por este tiempo para nuestra audiencia de Jugada Crítica. Gracias a ustedes. Hasta pronto, ha sido un placer. Igualmente. Pasemos a nuestras conclusiones, ideas finales sobre la base de esto que hemos analizado con nuestro invitado y todos los datos informativos que ofrecíamos al comienzo. Vamos. Se pretende imponer una narrativa de intervención con una precariedad o vacío en términos argumentativos, conceptuales, pero además de la noción de Estado de Derecho internacional. Es el costo de haber elegido el camino de la soberanía, de la administración de recursos propios, de la redistribución de la riqueza, de recuperación de la memoria histórica de todo un pueblo. Las acciones del enemigo responden a la impotencia, a la desesperación, a la soberbia, pero también al afán expansionista e intervencionista. Tejidos de solidaridad, de desprendimiento, le están dando réditos a Venezuela en momentos de intensificación de ataques en su contra. Poco influjo seguramente tendrá en términos internacionales la campaña del Grupo de Lima, sin capacidad para torcer la voluntad del soberano, que es intransferible, así reza en la Constitución, en la madre de todas las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. En el caso de Estados Unidos, pareciera que está en una posición declinante y su plan desestabilizador, voceado por sus adláteres de Argentina, de Brasil, de Colombia, algunos helicópteros utiliza artillados han aterrizado en la base aeronaval panameña de Darién para hacer maniobras conjuntas con Panamá. Ese es un dato importante. Y algunos buques petroleros de la ExxonMobil invadían mar territorial venezolano, usurpaban aguas territoriales de Venezuela que hacen parte de su zona económica exclusiva, y ello también representa un elemento de la provocación que se ejerce contra esta nación suramericana. Ha sido esta nuestra jugada crítica del viernes. Gracias por acompañarnos, por confiar en nosotros. Nos vemos como siempre a partir de las 12:30 de lunes a viernes a través de Telesur, la señal informativa de América Latina. Buen fin de semana. Hasta pronto.